Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta programación especial a propósito de la crisis climática que se ha vivido este 2025, pero también lo que fue la cumbre climática, la COP30 en la Amazonía. Por eso vamos a analizar y profundizar lo que ha sido este 2025 en cuanto a este tema. Por eso es muy importante ver también el repaso que ya hemos hecho con respecto a los devastadores fenómenos meteorológicos que han afectado este año, pero además la advertencia que ya se conoce desde hace incluso décadas, en la que se espera que próximamente estos sean más duraderos, más intensos e incluso también más fuertes, por supuesto, pero además, ¿cómo el mundo entonces podrá enfrentarse a esto los próximos años, las próximas décadas, las próximas generaciones? Bueno, el año 2025 se proyecta como el segundo o tercer año más cálido registrado en la historia, impulsado por esa mayor concentración de gases de efecto invernadero y un calor sin precedente en los océanos. En relación con esos fenómenos devastadores, digamos que ha habido inundaciones de gran impacto en África, Centro y Suramérica, también en Asia, olas de calor y sequía letales, problemas agudos, por ejemplo, en Irán, olas de calor muy graves allí en Asia y en otras zonas de Oriente. Asimismo, incendios forestales incontrolables en Europa, California, alimentados por sequías y altas temperaturas. Y claro, debemos hacer una nota allí importante sobre huracanes tan destructivos como lo fue Melissa en la presente temporada, debido a océanos más cálidos que proporcionan una mayor energía. Con respecto a esa tendencia de fenómenos extremos, podemos decir que sí son más fuertes, que son intensos y duraderos. La ONU, el IPCC y la Organización Meteorológica Mundial confirman esa tendencia de que los fenómenos están aumentando en frecuencia e intensidad, y esa causa, pues lógicamente ligada a ese calentamiento global, donde el calor extra en la atmósfera y los océanos exacerba los eventos. La estrategia, digamos, para enfrentar ese escenario, pues digamos que básicamente podríamos hablar de dos acciones complementarias: la mitigación y la adaptación. La mitigación enfocada a reducir esa causa, es decir, limitar el aumento de temperatura reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Allí importante hablar de esa transición energética urgente hacia energías renovables, reduciendo el dióxido de carbono con una proyección no solamente a 2030, sino un poco más allá a 2050, con un liderazgo político, financiero, para dirigir una acción de financiación a la acción climática. También es importante destacar lo que ha sido la cumbre climática, la COP30, la importancia, por supuesto, que haya sido en la Amazonía, en esta ciudad amazónica de Belén, en Brasil, y además las expectativas que se tenían en cuanto a este gran evento y que no se lograron algunas de estas expectativas ni tampoco algunos de los objetivos y los acuerdos que se esperaban se realizaran este noviembre. Bueno, la sede en la Amazonía, allí en Belén, en Brasil, fue un movimiento muy simbólico que generó altas expectativas. Digamos que puso el bosque y en general la selva y las comunidades indígenas en el centro de esa diplomacia climática frente a lo que es en sí el escenario. Adicionalmente, digamos que fue una ocasión clave para sellar acuerdos robustos sobre la protección forestal y prevenir que la Amazonía pase de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono, es decir, que vayamos de un polo a otro polo totalmente opuesto. Y digamos que, ¿por qué no alcanzó esas expectativas? La decepción se centró en tres grandes vacíos o fracasos. El primero de ellos: no se logró el compromiso con una hoja de ruta explícita y contundente para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Adicionalmente, digamos que hay una resistencia de esos grandes países productores que bloquean la ambición necesaria, ¿cierto? Y la consecuencia, pues, hace que el objetivo de limitar ese calentamiento a 1.5 e inclusive a 2 sea casi que imposible. Podemos hablar de esa financiación insuficiente hacia la adaptación y la transición. Los países desarrollados no logran comprometerse con ese financiamiento necesario para mitigar y para adaptarse, especialmente a esos países que tienen una mayor repercusión y que tienen menos capacidad, digamos, de respuesta frente a esos efectos e impactos de cambio climático. Aunque se llamó la COP de la adaptación, los fondos concretos quedaron muy por debajo
de lo necesario. Y digamos que el último, tercer punto allí importante es la falta de transparencia y una ambición real frente a esas acciones que se requieren a nivel global, y lógicamente pues esto genera unas consecuencias que digamos están muy en función de una inacción en fósiles, que digamos que al final garantiza que se rebase ese umbral de 1.5, inclusive los 2 grados. Adicionalmente, pues eso redundará en esa continuidad, en unos desastres más intensos, frecuentes y costosos, y lógicamente pues esto se traduce en inundaciones, en ciclones, en sequías y esa cantidad de eventos extremos con mucho más frecuencia. ¿Cómo se le puede explicar también a la audiencia la importancia que tiene, por supuesto, tener el conocimiento, estar informados con respecto a lo que es el cambio climático, la importancia además que tiene y lo determinante que también puede ser las acciones individuales, y no solo eso, sino también la exigencia de los individuos a los líderes en todos los países del mundo? Que debemos estar preparados porque es importante. Bueno, el cambio climático es un problema económico y financiero inmediato, no solo ambiental. Los fenómenos extremos como los referidos, sequías, inundaciones y demás, destruyen infraestructura y aumentan los precios de alimentos y lógicamente todo el tema de la seguridad. Y claro, allí es importante señalar la relevancia que tiene todo el grupo de los 20, ¿cierto? Sus grandes inversiones son necesarias para mitigar estos costos que de otra forma recaen en los ciudadanos y en todos los contribuyentes, en todo el territorio. Hacemos una nueva pausa en Noticias Globovisión Internacionales y ya regresamos con más de este programa especial.